La Orden Rosacruz y su logia en Valencia presentan las Reflexiones Rosacruces. Más información sobre la Orden Rosacruz en www.rosacruz.net. Tema: Caminante. Al comenzar este trabajo me vino a la mente un fragmento de una poesía en la que dice: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Me quedé un momento reflexionando por qué vino a mi mente esta frase, y me di cuenta que en esas palabras se expresaba una gran verdad, ya que en ellas puede estar condensados los 7 principios herméticos. Veamos, pues, si esta frase puede adaptarse a este primer principio. Mente. Este principio dice que todo es mente. Lo que conocemos como vida, universo, energía, materia, etc., es el todo, porque no puede haber nada fuera del todo, ya que si no, no sería el todo. ¿Qué es el todo? Nos podemos preguntar, ¿es materia? No, porque es superior a ella. ¿Es energía? No, porque procede de él. ¿Es universo? No, porque está dentro de él. ¿Es vida? No, porque la vida viene de él. Entonces, ¿qué es? Solo podemos concebirlo como mente, una mente viviente infinita, por comparación a una vida, y mente finita, ya que solo por comparación se puede entender. Esto nos revela que todo el mundo o universo fenomenal como conjunto y en sus partes o unidades simplemente son una creación mental que tiene existencia en la mente del todo, en cuyo seno vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser eternamente. En verdad, el todo es como el caminante, hace camino al andar. Correspondencia. Este principio dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Si reflexionamos un poco sobre este antiguo axioma, nos percataremos de que se corresponde muy bien con el famoso fragmento de la poesía, ya que este principio nos indica que siempre hay una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de la existencia. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos existentes, material, mental y espiritual. Es una ley universal, por lo que se deduce que si el hombre es una creación mental de Dios y es hecho a imagen y semejanza del mismo, por este principio de correspondencia, igualmente el hombre puede crear en su propio nivel de vibración. Por lo tanto, en este principio también podemos aplicar la frase, ya que el caminante es el que hace el camino al crear su destino. Vibración. Todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Este principio indica que las diferencias entre manifestaciones diferentes de materia, energía, etc., son resultado de frecuencias de vibración variables. Desde el todo, que es espíritu puro, hasta la forma más grosera de materia, está en vibración. La vibración del espíritu es de una intensidad tan fuerte que prácticamente está en reposo, y en el polo opuesto, o sea, en la materia, existen también formas cuyas vibraciones son tan bajas que parecen estar en reposo, como la piedra, por ejemplo. Y entre estos dos polos, por supuesto, existen a su vez millones de grados variables de vibración, incluyendo los planos intermedios de energía, fuerza y mental. Si esta vibración, tal y como se ha demostrado, es constante y genera movimiento, bien se le puede aplicar la frase «se hace camino al andar». Polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El hombre ha reconocido siempre algo similar a este principio, expresándolo por medio de dichos y máximas tales como todo es y no es al mismo tiempo. Hay dos lados para todo. Toda verdad es medio falsa, etc.
lo que nos lleva a reconocer que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia meramente una cuestión de grado de manifestación mental. Así la ley y las leyes son los dos polos de una misma cosa. Si lo aplicamos al plano material, lo podemos observar en múltiples aspectos, tales como el frío, calor, luz, oscuridad, este-oeste, blanco-negro, etc. Los términos no son absolutos. Normalmente llamamos a un extremo de la escala bueno y al otro malo, de acuerdo con el uso de los términos. Pero tengamos siempre en cuenta que por muy buena que sea una cosa, siempre habrá otra mejor y viceversa. En el plano mental ocurre de igual modo. Tomemos como ejemplo amor-odio. Todos los consideramos diametralmente opuestos, irreconciliables, pero si aplicamos este principio de polaridad, encontraremos que no hay amor absoluto u odio absoluto como distintos uno del otro, ya que si recorremos toda la escala hasta que nos encontremos en el centro, nos daremos cuenta que esos términos se vuelven tan débiles que nos es difícil distinguir cuál es uno y cuál es el otro. Un conocimiento profundo de este principio nos puede capacitar para entender mejor nuestros propios estados mentales y los de los demás. Veremos que al ser solo una cuestión de grados, podemos ser capaces de elevar o bajar la vibración a voluntad, dejando de ser así esclavos de nuestros estados mentales, lo cual me recuerda que todos somos caminantes y hacemos el camino al andar. Ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de oscilación a la derecha es la misma que la de la izquierda. El ritmo compensa. Como todos sabemos, a una acción demanda siempre una reacción. Esto es así en los asuntos del universo, de los mundos, de los hombres, de los animales, de la mente, de la energía y de la materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y destrucción de naciones, en la vida de las cosas y, por supuesto, en los estados mentales del hombre. Si conocemos los anteriores principios y aprendemos a usar este principio, podemos adecuar nuestro ritmo polarizándolo en el punto en que deseemos que repose, pudiendo así neutralizar la oscilación del péndulo, que nos llevaría al otro polo si nos dejamos arrastrar por la inercia de dicho péndulo, el cual siempre está en movimiento. Esta exposición me confirma que realmente hacemos camino al andar si aplicamos conscientemente este principio. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Respecto a este principio, voy a remitirme a lo que dice el inspirador libro El Kybalión, ya que expresa de una forma sintetizada y muy clara este principio. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que no hay tal cosa como la casualidad, que mientras hay diversos planos de causa y efecto dominando los planos superiores a los inferiores, a pesar de eso, nada escapa a la ley. Las masas de gente normalmente son conducidas obedientes al entorno, a las voluntades y deseos de otros más fuertes que ellos, a la sugestión y a otras causas externas que les mueven de un lado para otro como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Los que hemos iniciado este camino, si nos aplicamos en ese aprendizaje, llegaremos a elevarnos al plano superior, dominando así nuestros humores, carácter y poder, y así como el entorno que nos rodea, convirtiéndonos de ese modo en movedores en vez de peones. Concurriremos así a jugar el juego de la vida en vez de ser jugados y movidos por la voluntad de otros. En lo dicho anteriormente se refleja que aprendiendo se hace el camino hacia un estado superior. Género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Sabemos que hay un género manifestado en toda cosa.
Los principios masculino y femenino están presentes no solo en el plano físico, sino también en el plano mental y espiritual. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación, la regeneración y la creación. Toda persona y toda cosa contienen los dos elementos dentro de sí. En el plano físico, el género se manifiesta como sexo. En los planos superiores toma formas más sutiles, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. En el plano mental nos encontramos con la mente objetiva y mente subjetiva. Aquí podemos afirmar que el principio masculino corresponde a la mente objetiva, mente consciente o mente activa, y que el principio femenino de la mente corresponde así a la mente subjetiva, mente involuntaria, mente pasiva. Cuando decimos yo soy, al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero si profundizamos en ellas podemos descubrir que este yo soy puede ser separado en dos partes o aspectos distintos. Al principio puede haber un solo yo, pero tras un examen más cuidadoso nos damos cuenta que en ese yo existe un yo y un mí. El yo representa la parte masculina del género mental, el mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser y el mí el aspecto de venir a ser. El principio femenino conduce al trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, etc., mientras que el principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad en sus variadas fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a generar solo imágenes mentales, que son resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. ¿Cuántos pensamientos o acciones originales son ejecutados por las personas corrientes? ¿No son la mayoría de las personas menos ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas? El problema es que la persona corriente reside del todo en su conciencia de mí y no realiza una cosa tal llamada yo. Si queremos pensar en estas enseñanzas, aprenderemos que en todas las manifestaciones creativas sobre los planos espirituales, mentales y físicos, está siempre este principio de género. Esta manifestación del principio masculino y femenino funciona en la práctica porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. Nosotros, estudiantes del camino, podemos llegar a ser maestros de nuestra vida si no dejamos de caminar. Conclusión. Después de esta exposición he llegado a la conclusión de que estos 7 principios que parecen ser independientes entre sí realmente están indisolublemente unidos, ya que para que uno de ellos pueda manifestarse necesita de los demás en mayor o menor medida. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Que la paz profunda esté siempre con ustedes. Más información sobre la Orden Rosacruz en www.rosacruz.net.